Buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos a este webinar. Siendo ya las 7:33 de la noche, pues en honor a la puntualidad vamos a empezar. Eh, una vez más agradeciéndoles la confianza que siempre han depositado en nosotros y haciendo aclaración que este es un webinar totalmente gratuito para nuestros estudiantes, para quienes no lo son, pues, y pudieron conectarse, bienvenidos. Para los que recién empezaron a ser nuestros estudiantes también, tengan una excelente noche. Ustedes saben que la manera en la que nosotros enseñamos la gestión pública y en este caso la contratación pública no requiere que ustedes siempre estén comprando una capacitación o siempre estén adquiriendo un curso, que no va a faltar la empresa de capacitación que lo haga de esa manera. Ustedes en las clases que yo doy aprenden la contratación pública, la gestión pública desde una mirada práctica y también aprenden a interpretar y a saber leer la normativa cada vez que se publica una reforma. Más sin embargo, sí, ya que esto ha causado bastante revuelo en Ecuador y todo el mundo me empezó a pedir que si íbamos a hacer cursos de estas reformas de la ley, pues más que un curso podemos hacer un webinar, en este caso totalmente gratuito. Así que bienvenidos, disfrútenlo y pues les presento en la pantalla, ustedes tienen las presentaciones, igual se las puedo compartir a los correos luego en la agenda, así como para que tengan idea de lo que vamos a hacer hoy, es que vamos a hacer primero el análisis de las reformas per se, luego vamos a explicar qué pasa ahora que está en la reforma, pero no tenemos el reglamento, no tenemos el sistema, todavía el CERCOP tiene que emitir disposiciones, el presidente también tiene que emitir su reglamento general, entonces todo es poco a poco. ¿Sí? Vamos a explicar qué pasa con los procesos de contratación pública después. Al final tenemos un foro de preguntas abiertas, yo creo que aproximadamente unos 15 minutos, no creo que necesitemos más, no es tanto material el que hay para repasar, son temas más generales, pero no dejan de ser importantes. Así que sin más preámbulos, empezamos con las reformas al régimen especial. Y es que, a diferencia de lo que estaba previsto, ¿no verdad?, en el numeral 1 del artículo 2 de la ley, ahora se permite también la contratación a través del régimen especial de medicamentos, los servicios conexos para garantizar la disponibilidad de estos medicamentos, fármacos o bienes estratégicos de salud que son determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional, es decir, el Ministerio de Salud, y que lógicamente rige para todas las instituciones públicas que ejercen su competencia de salud. La salud pública es una competencia concurrente que la tiene el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados también, el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, de la policía y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también. Entonces, como primera em, opción para comprar medicamentos, la Ley de Contratación Pública establece las compras corporativas o centralizadas y que estas pues se tienen que hacer inclusive en portales de medicamentos internacionales o a través de organismos internacionales, dejando un poco de lado la compra nacional. Ahora, esto siempre que se evidencie una conveniencia de comprar en estos catálogos o a través de estas compras corporativas. Cuando lo que se vaya a comprar no esté en este catálogo corporativo, pues ya se puede aplicar a otro tipo de procedimientos de contratación. Entonces, el régimen especial que nos trae la ley de contratación pública es una compra corporativa centralizada. ¿Ok? Lo que no se compra por este régimen especial de medicamentos, pues va a través de los distintos procedimientos que están en la ley de contratación pública reformada. Otra de las reformas interesantes que nos trae el reglamento, la ley de contratación pública, la ley orgánica de integridad pública, a la LOCNSP, es el régimen especial de comunicación social.
Y es que si bien es cierto, la comunicación social tiene un tratamiento especial, lo que modifica el reglamento hoy es que los objetos contractuales y las entidades son las que diga el presidente de la República en su reglamento general. Entonces, el régimen especial de comunicación social ya no se aplica por regla general a la comunicación social como antes. Se va a aplicar a los objetos contractuales y para las entidades que define el presidente en el reglamento general. Entonces, hasta tanto no haya reglamento general de la ley, no se puede utilizar el régimen especial de comunicación social. Y es que hay procedimientos que necesitan sí o sí tener el reglamento para poderse ejecutar y efectuar, más allá de lo que tenga que hacer el CERCOP en las herramientas informáticas, en los aplicativos de contratación pública. Entonces, ya el régimen de comunicación social pasa a regularse tanto los objetos como las entidades en el reglamento general de la ley. Por regla general, se agregó un inciso al artículo 2. Dice, todas las contrataciones de régimen especial tienen que ser publicadas durante la ejecución de todas sus fases y etapas. Antes, el portal permitía una publicación posterior, es decir, que el régimen especial se podía tramitar, digamos, en los pasillos de la entidad contratante y no dentro del portal de manera en vivo. Entonces, hoy el régimen especial, y claro, habíamos algunas instituciones públicas que ya lo hacíamos así por un principio de transparencia, pero hoy es obligatorio que el procedimiento de régimen especial tenga el mismo tratamiento de publicidad que un procedimiento de régimen común. ¿Qué quiere decir? Que las fechas que están en el pliego, el cronograma que está en el pliego, tiene que reflejarse en el portal de compras públicas. Entonces, si en tal fecha es la audiencia de preguntas y respuestas, en tal fecha se sube el acta de preguntas y respuestas. Si en tal fecha es la revisión de la convalidación, en tal fecha se publica. Si en tal fecha es la calificación, y así sucesivamente se va publicando durante la ejecución de sus fases y etapas. Y esto abarca no solamente a la fase preparatoria, precontractual, sino también a la fase contractual. Y nos dice, miren, esto es algo interesante, que en el régimen especial ya se permite un principio de concurrencia, pero igualmente nos habla de excepciones previstas en el reglamento general. Otra vez dejamos la ventana abierta para que el presidente regule cuáles son los casos en los de régimen especial en los que por su naturaleza no se puede hablar de un principio de concurrencia, como por ejemplo el régimen especial de repuestos. Va a haber un caso en el que la entidad contratante tenga un equipo de una determinada marca en la que en Ecuador solo exista un distribuidor autorizado. Pues ahí no puede haber concurrencia como tal. Pero habrá que ver qué dice el reglamento general al respecto de cuáles son las excepciones para esta regla que es de carácter general. ¿Qué quiere decir? Que se aplica a los 11 numerales del régimen especial, a todos y cada uno de ellos, mientras no estén publicadas las excepciones del reglamento general. Entonces, otra vez vemos cómo es necesario el reglamento general para aplicación de la ley orgánica reformada. Entonces, reformas principales, reformas al régimen especial, tenemos medicamentos que ya se puede contratar los servicios conexos, o sea, antes era, bueno, ahí está el fármaco y tú verás cómo lo entregas. Hoy se puede inclusive hablar de entregas a domicilio o entregas en determinadas circunscripciones territoriales en la puerta del administrado o del ciudadano. ¿Quién sabe qué planes tenga la administración pública para esto? Porque me imagino, habrán instituciones públicas que decían, necesitamos ir más allá de la adquisición per se, ¿no? Necesitamos que el régimen especial cubra la logística de los medicamentos o de los bienes estratégicos de salud. ¿De acuerdo?
La segunda reforma importante al régimen especial es que se agrega una excepción a la comunicación social y es que el reglamento va a decirme qué objetos de comunicación social, porque ya no son todos, qué objetos de comunicación social son los que se va a aplicar el régimen especial, cuáles no, y qué entidades pueden aplicar el régimen especial. Es decir, van a haber instituciones públicas que al no estar previstas o nombradas o mencionadas en el reglamento general, no van a poder hacer o acogerse a un régimen especial para la comunicación social que éstas realicen. ¿Ok? Un poco sui generis, pero es la ley que tenemos ahora y pues como regla final se agrega este inciso en el que se exige la publicación de toda la documentación relevante que va ocurriendo en la etapa preparatoria, precontractual y contractual del régimen especial en vivo y también se permite un principio de concurrencia para este régimen especial, para todos los numerales del régimen especial ya que como les decía es una regla general. ¿Qué reformas hay a los principios rectores? Pues ya se eliminan los principios de trato justo, de calidad, de vigencia tecnológica, publicidad, participación nacional, oportunidad, legalidad. Pero a ver, esto no es tan malo como pueda parecer o como suene. El principio de legalidad nosotros ya lo tenemos previsto en el 226 de la Constitución. Ustedes saben que la administración pública solo puede hacer o actuar si la ley le permite hacer o actuar. Hacer, no hacer o se lo permite, ¿no? ¿Verdad? O la ley te ordena hacer algo, te prohíbe hacer algo o te lo permite. En este caso, ya al tenerlo presente en la Constitución de la República, era un poco repetitivo tenerlo en la Ley de Contratación Pública también. Pero ¿qué principios se mantienen? Se mantienen el principio de transparencia, el principio de concurrencia y el principio de igualdad. Es que no se puede tratar de una manera distinta a los participantes, no se puede dar un trato discriminatorio, ni tampoco preferente, porque hay dos extremos de la igualdad, ¿no? El trato preferente o el trato discriminatorio. Hay que darle un trato igualitario a todos. Y el principio de transparencia, pues está anclado al mismo objetivo de esta ley, a lo que persigue el gobierno nacional o aparentemente persigue el gobierno nacional con esta ley, que es la integridad pública y que está atada a la transparencia. Entonces yo siempre decía, el principio de publicidad está muy vinculado al principio de transparencia, porque si tú publicas la información, estás siendo transparente y estás demostrando que no hay corrupción. Y así como se eliminan ciertos principios rectores, nacen nuevos principios a la ley de contratación pública. Estos principios, como ustedes pudieron verlo en las explicaciones de mis cursos, atraviesan de manera transversal a todas las fases del procedimiento de contratación. Quiere decir que desde la fase preparatoria hasta la fase de evaluación, fase contractual, fase precontractual, están allí presentes diciéndote cuál es el objetivo o cómo deberías solucionar un problema en el caso de que tengas una duda o en el caso de que necesites resolver algún tipo de contradicción, algún tipo de diferencia de criterios entre servidores públicos o en la comisión técnica, en lo que sea. Los principios siempre van a estar ahí en las decisiones que tomen los poderes públicos. ¿Y qué principio nace? El de sostenibilidad. Esto viene de la mano con legislación internacional, con legislación convencional también, en la Comunidad Europea, en los países de vías en desarrollo, se habla de una contratación sostenible en la que ésta no solamente tenga que buscar el mejor precio, sino que también estas adquisiciones generen impactos sociales visibles o impactos ambientales visibles durante todo el ciclo de compra. Por ejemplo, en un procedimiento de adquisición de uniformes, la entidad puede incorporar como un criterio de evaluación el uso de telas recicladas, debidamente certificadas, así sea ligeramente más caro. ¿Por qué? Porque la ley de contratación pública ya te está diciendo desde la Constitución inclusive, la compra está atada a principios o a criterios de sostenibilidad ambiental y social. En la contratación de un determinado servicio, se puede exigir que un porcentaje del personal técnico pertenezca a grupos prioritarios de atención. Así la contratación sea ligeramente más cara.
¿Qué implica? ¿Dónde se toma o se traza la línea de lo ligeramente más caro? Pues va a depender de la institución pública. Pero no podemos hablar de que al incluir un parámetro de sostenibilidad ambiental o social, al encarecer la compra, ya vamos a optar por un procedimiento diferente. Lo contrario, que esté presente como principio hoy de contratación pública implica que las entidades contratantes tienen que fomentar la sostenibilidad y que tienen que apalancarse de esto que está persiguiendo el gobierno nacional, de esto que está persiguiendo el poder legislativo, de que es la sostenibilidad o el desarrollo económico en sus procesos de contratación pública. Entonces también hay que, hay que tener un poco la mente abierta para entender que estos conceptos, si bien ya estaban presentes en la ley, no se estaban aplicando bien o no se estaban aplicando directamente en los procesos de contratación pública. Entonces, ¿qué hace en esta reforma? Reforzarse este parámetro de sostenibilidad en la compra pública, al estar presente como un principio. El principio, además de tener un carácter de normatividad, está presente de manera transversal durante todo el procedimiento. Entonces, desde que la entidad contratante elabora su informe de necesidad, tiene que estar pensando en estos criterios de sostenibilidad. Cuando se hace la calificación, cuando se hace la ejecución del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otro principio nace dentro de la ley de contratación pública? La simplificación. Y aquí puede estar subsumido un principio de oportunidad, porque ¿qué nos decía el principio de oportunidad que ya no existe? Que las compras sean oportunas, que sean rápidas, que no se demoren y que se apliquen las excepciones cuando tienen que aplicarse. No puede ser posible que en un hospital, cuando se daña un repuesto de un equipo, se quiera pensar en una subasta inversa electrónica, cuando tienes la ínfima cuantía o tienes el régimen especial. A eso se refería el principio de oportunidad, que está subsumido en este principio de simplificación, que tiene también un concepto más amplio, y es que apunta a la reducción de las trabas, tanto para la propia entidad contratante como para los proveedores. Porque ya en los pliegos del proceso de contratación, yo tengo que ver que los requisitos sean proporcionales. E insisto, no es que antes haya sido distinto, pero ya al estar presente como un principio, la simplificación toma fuerza y se tiene que ver durante todo el procedimiento de contratación. Y voy a ser enfático durante todo el webinar acerca de esto porque lo son. Y una manera muy fácil, yo siempre lo digo, de resolver los problemas de gestión pública, además de revisar la competencia del procedimiento, es irse a los principios. La decisión que yo estoy tomando va acorde a los principios que me obliga a observar la ley de contratación pública en este caso. Pues si la decisión que usted está tomando no apunta a esos principios, probablemente no sea la decisión acertada. Entonces los principios ayudan a resolver problemas, ayudan a desempatar o ayudan a decidir cuando no se esté seguro sobre qué decisión tomar. Entonces, este principio de simplificación también guarda relación con un principio de eficiencia establecido en nuestra Constitución. Ahora, ¿cuáles podrían ser los ejemplos? Pues como les decía, los requisitos proporcionales, por favor. Ahora, en, ahora poco, vi en un proceso de contratación pública de 250 y pico miles de dólares que exigían experiencia de millones. ¿Cómo puede ser posible que todavía suceda eso en las entidades contratantes? Hoy, al estar este principio concebido en la ley, toma fortaleza la eliminación de requisitos que sean desproporcionales al objeto de contratación, a la naturaleza en la que se desenvuelve la institución pública o a la naturaleza de la contratación como tal mismo, a su presupuesto referencial. Otra cosa, otro ejemplo, la entidad contratante, si bien tiene su propia necesidad, sus especificaciones técnicas, puede ser que de alguna forma, adecuando esa necesidad a las especificaciones técnicas del catálogo, lo compre con mayor rapidez. Es verdad. Es verdad que el catálogo electrónico ha tenido sus falencias y por eso es que va a ser objeto de revisión y por eso es que el CERCOP lo va a fortalecer de acuerdo a lo que dice la Ley de Integridad Pública, pero
Si yo como institución pública tengo la oportunidad de adquirir un equipo que está catalogado, a pesar de que inicialmente mis especificaciones técnicas son distintas, pues lo lógico sería yo adecuar esas especificaciones a mi necesidad para que la contratación se haga a través de catálogo electrónico y no se demore más en un proceso de contratación que tenga que subirse al portal, en una comisión técnica que tenga que revisar o en una ínfima cuantía que tenga que hacerse. ¿De acuerdo? Porque los procedimientos de catálogo electrónico pues, son más rápidos. Entonces, este principio de simplificación apunta tanto al administrado, a los proveedores participantes, como a la propia entidad contratante. ¿Ok? ¿Qué otro principio nace? Pues como el propio nombre de la ley lo dice, ¿no? Un principio de integridad. Está interrelacionado con un principio de transparencia, pero apunta también a fomentar la trazabilidad de los documentos, es decir, ver que verdaderamente las firmas electrónicas tengan validez, que se hayan hecho en la fecha que dice el documento haberse suscrito o que de acuerdo a un cronograma precontractual tuvo que haberse suscrito. Apunta también a evitar conflictos de interés, es decir, se refuerza el hecho de que una comisión técnica tenga que declarar ante la calificación de una oferta, está libre de conflicto de interés con cualquier proveedor participante, porque si lo estuviera, tuviera que presentar un escrito en el que se excusa de ser miembro de la comisión técnica porque fulano de tal es mi amigo personal, es mi enemigo declarado o tiene algún tipo de parentesco inclusive, de consanguinidad o algún tipo de parentesco de afinidad. Entonces apunta este principio de integridad a la probidad, a la ética y la anticorrupción durante todas las fases del procedimiento. Ejemplos. Puede que usted se encuentre redactando un pliego de una licitación y un consultor le dice, oiga, yo puedo ayudarle a redactar los TDRs o las especificaciones técnicas, yo conozco sobre el producto. Entonces, en base a este principio de integridad, la entidad contratante no tendría opción sino negarse, porque esta persona, que puede tener las mejores intenciones, puede que también esa ayuda impliquen adecuar las especificaciones técnicas o los términos de referencia para beneficiar a un tercero o para beneficiarse a sí mismo. Otro ejemplo es que se pueda requerir a los servidores actuantes durante la preparación o la revisión, la selección de los proveedores o la supervisión del contrato o inclusive de los responsables del pago, una declaración de conflictos de interés. Entonces, otra vez, no es que no haya estado presente en la ley, pero se fortalecen estos temas y al estar o tener esa transversalidad, están presentes durante todas las etapas del procedimiento. Habrá que ver qué sorpresas nos trae el reglamento general con respecto al nacimiento de estos principios. Nada es por nada y habrá que esperar qué dice el reglamento general al respecto. Mejor valor por dinero, este ya es un principio ampliamente conocido a nivel internacional en la compra pública y se refiere a no comprar por comprar. No comprar lo más barato, sino la mejor opción, pero con una visión de largo plazo. Entonces, no es lo mismo comprarse unos zapatos en una página de internet proveniente de Asia que unos zapatos de una página de internet proveniente de América o de la Comunidad Europea, ¿no? Puede que los zapatos de mejor calidad me cuesten el doble, pero también me van a durar 3 veces más. Acá voy a tener que comprar 3 veces los mismos zapatos para poder equiparar la durabilidad del otro zapato y voy a terminar pagando más en el largo plazo. Y esto o este análisis no solo tiene que ver con los costos y la durabilidad, sino también los costos asociados al mantenimiento, en el caso de los equipos, los impactos negativos que pueda tener en base a este principio de sostenibilidad y en resumen, aquella opción que ofrezca
el mejor resultado global, más y menos, en el largo plazo. Entonces, el análisis de las especificaciones técnicas, el establecimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo a la naturaleza del objeto de contratación, no va a enfocarse en el precio solamente, sino en la calidad y la durabilidad o inclusive la eficiencia o efectividad que pueda tener un equipo, un trabajo, inclusive algún tipo de material que se quiera exigir en los análisis de precios unitarios, en las especificaciones técnicas de los rubros de las obras. Entonces, así, cuando una entidad pública tenga que adquirir equipos tecnológicos, no solamente se va a tomar en cuenta el precio, lo que cueste, sino cuáles son los costos asociados al mantenimiento, cuáles son los costos asociados a los repuestos, qué clase de consumo eléctrico tiene proyectado en el largo plazo. En este ejemplo dice 5 años. Otro ejemplo es para los casos de equipos médicos. Entonces, un hospital puede ponderar la eficiencia diagnóstica de cada equipo, es decir, voy a pagar más por un equipo que tiene mejores resultados. Sí, puede hacerlo, porque la ciudadanía no tiene por qué soportar o por qué hacerse atender con equipos que no tengan o sean de calidad, porque simplemente la entidad contratante no sabe que comprar más barato es un paradigma. Ha sido un paradigma, ¿no? ¿Verdad? Siempre ha sido un paradigma esto de comprar más barato. Hemos dicho a lo largo de nuestras capacitaciones, es la entidad contratante la que establece el estándar de calidad siempre. ¿Qué reformas tenemos en la fase preparatoria? Pues ahora sí, vamos a ver. Primero, el informe de necesidad y planificación. Ponga mucha atención porque esto es importantísimo para la parte de las disposiciones transitorias. Artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reformada, ¿no? ¿Verdad? Ya vigente, nos dice, el órgano administrativo y requirente de la entidad contratante, con el objetivo de satisfacer y cumplir los objetivos, metas, demandas institucionales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones, zapatero a su zapato, realizará la identificación de la necesidad de contratación. Ustedes ya saben que esta identificación se la hace en el informe de necesidad de contratación pública. Esta necesidad o este informe servirá para la formulación del plan anual de contratación pública. Entonces, la ley es clara al decirte, para que exista la planificación, debe existir la determinación de la necesidad. A ver, para el plan anual de contratación del próximo año, para las reformas al plan anual de contratación que se hagan en virtud de la reforma realizada, se necesitará el informe de necesidad. ¿Qué pasa si la necesidad cambia a lo largo del tiempo? Pues tendrás que hacer una reforma al PAC, porque pasa a ser este un requisito para la formulación del plan anual de contratación y sus reformas. Y esto es importante, como les digo, ténganlo en mente cuando revisemos las disposiciones transitorias. Otra reforma interesante y que yo quiero traer a colación el día de hoy es que las entidades contratantes, si bien siempre han podido reformar el PAC, hoy se habla de que la reforma es a través de una actuación administrativa. Entonces, yo no sé si esto sea un error en la redacción de la norma o
A propósito, el reglamento general va a permitir que a través de un acto de simple administración ya se pueda modificar el PAC. Hoy se requiere una resolución motivada, es decir, un acto administrativo. De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, hay amplias diferencias entre lo que es un acto administrativo y un acto de simple administración. Entonces, no podemos hablar de un contrato administrativo, por ejemplo, si es una actuación administrativa, pero no se va a modificar el PAC con un contrato. No se va a modificar el PAC con un hecho administrativo, que son las actuaciones físicas. Cuando va un inspector a clausurarle su local, ese es un hecho administrativo. No se va a reformar el PAC a través de un acto normativo de carácter administrativo, es decir, un reglamento interno, un instructivo, algo así. Es muy improbable. Entonces, las opciones son que el reglamento general va a tener que decir qué mismo permite modificar el PAC. Porque si queda así como una actuación administrativa, implicaría que la entidad contratante puede decidir si lo hace a través de un acto administrativo o si lo hace a través de un acto de simple administración. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es el plan y qué va a aparecer en el reglamento general al final del día. ¿Sí? Sin reglamento general, muchas de estas reformas no pueden tomar forma dentro de un procedimiento de contratación pública. ¿Qué quiere decir? Sin reglamento general no se puede subir un nuevo proceso aplicando la ley de contratación pública así como está. Bien, otra reforma muy interesante y acertada, creo yo, es acerca de la realización de consultas preliminares. Todos los que hemos pasado por la especialización de contratación pública de la Universidad Andina y hemos estado en la clase del profesor em, Juan, se me fue el nombre de mi querido maestro, pero bueno, yo se los envío por mensaje. Hemos escuchado hablar de las consultas preliminares y él siempre traía a colación que en la ley española, en la ley de contratos del sector público, ya se habla de que durante la fase preparatoria, antes de contar con los estudios, antes de contar con las especificaciones técnicas, los términos de referencia, las entidades contratantes puedan consultarle al mercado, que son los especialistas, los que conocen la materia, acerca de recomendaciones para un determinado problema. Entonces, si ustedes están interesados en profundizar en a qué se refieren estas consultas preliminares, yo les dejo aquí el artículo 112, si no me equivoco, pero está dentro de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público Española, consultas preliminares del mercado. ¿Qué implica esta consulta preliminar? La intervención de operadores económicos privados del sector privado, empresas, personas naturales, profesionales, en la fase preparatoria. La participación de aquellos proveedores en esta fase no excluye la presentación posterior de ofertas. Pero claro, el reglamento general tendrá que establecer cuáles son las reglas para la selección de quienes participarán en las consultas preliminares y para la ronda mismo de la consulta preliminar, que no puede ser a puerta cerrada, sino que tiene que ser más bien transparente y pública, bajo un mismo principio de igualdad. Que no me permitan participar en una consulta preliminar, en la ronda de consulta preliminar, no quiere decir que yo no la pueda ver o que yo no pueda ver los resultados de esta consulta preliminar. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sorpresas nos trae el reglamento general. Juan Francisco Díaz, el nombre de mi querido profesor. Y bien, reformas a la fase precontractual. Primero, el procedimiento de consultoría
ya no va a tener tres procedimientos que eran contratación directa, lista corta, concurso público. La consultoría se contrata por concurso público o por ínfima cuantía cuando el presupuesto referencial del procedimiento sea $10.000, superior a $10.000. Porque si es 10.000, va por ínfima cuantía. Si es por 9.999,99 centavos, va por ínfima cuantía. Antes, la ley mismo establecía la imposibilidad o la prohibición de contratar consultorías a través de ínfimas cuantías. Hoy es una realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar si mi consultoría se hace por concurso público o por ínfima cuantía? Pues tengo que hacer el estudio de costos de consultoría, donde se determinan los costos y por lo tanto el presupuesto referencial. Si del estudio de costos de consultoría, conforme lo establezca el reglamento general, si es que se llega a reformar este artículo, muestra que el presupuesto o el costo es superior a 10.000, pues va a ser un concurso público bajo las reglas que se apliquen en el reglamento general. Porque, ojo, esta reforma nos habla inclusive de plazos diferenciados. No lo tengo en la presentación, pero nos habla de plazos diferenciados. ¿Qué quiere decir? A mayor presupuesto referencial de una consultoría, mayor va a ser el cronograma de la fase precontractual, lógicamente. Consultorías más chiquitas, tiempos más pequeños. Consultorías más grandes, consultorías más complejas que requieren equipos de trabajo, van a tener más tiempo para las preguntas, la preparación de la oferta, la contestación de las preguntas, la presentación o calificación, perdón, de las ofertas y la adjudicación per se. ¿Ok? Van a haber tiempos diferenciados. Reforma al catálogo electrónico, nos habla de la posibilidad de que el CERCOP autorice la adquisición fuera del catálogo electrónico siempre y cuando la oferta externa, es decir, fuera del catálogo, cumpla con todas las condiciones y exigencias del catálogo. Es decir, el catálogo electrónico ya tiene un estándar de calidad. Para yo poder pedir autorización de que la compra se haga fuera del catálogo, tengo que igualar ese estándar de calidad y el precio tiene que mejorarse en al menos el 5% del precio del catálogo. Con eso se ingresa o ingresará a trámite de aprobación del CERCOP. Habrá que ver cuáles son los mecanismos que se establezcan y si es que llegan a ser oportunos también. ¿Ok? Entonces, eso eh, habrá que ver el día a día de la compra pública, cómo resulta ser esta autorización. Porque ¿de qué me sirve tener esta posibilidad dentro de la ley de contratación pública de que yo pueda pedir autorizaciones cuando evidencie descuentos mayores al 5%, si el CERCOP se va a demorar 2, 3 meses? Se rompe cualquier principio de simplificación, se rompe cualquier principio de eficiencia constitucional, de eficiencia de la compra pública. Entonces, es una con otra, ¿no? ¿Qué tanto la entidad contratante está dispuesta a esperar o a soportar o a tener esta carga administrativa de pedir el desbloqueo del catálogo si, por ejemplo, tengo un ahorro del 6%? Usted podrá decir, no, pero si nosotros le calculamos el 6% a $1.000.000, pues claro que voy a pedir la autorización al CERCOP y lo voy a molestar todos los días para que me conteste rápido. Evidentemente que sí. Habrá que ver. Cada institución pública es un mundo distinto y va a tener que tomar la decisión de si se va, si opta o no por una autorización para contratar fuera del catálogo. Regresando a este principio de simplificación, lo lógico es adecuar mi necesidad a lo que está en el catálogo y no demorarme. ¿Sí? Esa sería la decisión
digamos, bajo el principio de simplificación. ¿Qué pasa con la subasta inversa electrónica? Ya la subasta inversa electrónica, al tener la ínfima cuantía un umbral mayor, también tiene la subasta un umbral mayor. Pero no solamente eso, sino que se deja de hablar en la ley de contratación pública, finalmente se deja de hablar de bienes normalizados y de bienes no normalizados. Son conceptos que desaparecen completamente de la ley de contratación pública para la selección de los procedimientos. Y más bien nos dice, la subasta inversa electrónica va a ser un procedimiento en el que el precio o la mejora del precio y obtener menores precios sea un objetivo perseguido por la entidad contratante. Entonces, ¿de qué depende la selección del procedimiento? De la entidad contratante que elabora las especificaciones técnicas y del órgano administrativo de la unidad requerente, porque son ellos los que dicen cuál es el mejor procedimiento y que la subasta inversa electrónica va a ser el mejor procedimiento si y solo si persigo una mejora en el precio. ¿Cuándo persigo una mejora en el precio? Cuando mi estándar de calidad ya está claramente definido. Si, por ejemplo, yo quiero comprar tablets para los estudiantes de tercero de bachillerato, por ejemplo, yo digo, las características mínimas son las siguientes y empiezo a detallar. Cualquier oferta que mejore estas características puede participar sin ningún problema, pero mi estándar de calidad está definido. No me importa si el producto viene de China, no me importa si el producto viene de Europa, de Estados Unidos, si se fabrica en Ecuador. A mí lo que me interesa es que sea barato siempre y cuando cumpla mi estándar de calidad. Entonces, en ese caso, la subasta inversa se convierte en el procedimiento idóneo cuando se persigue descuentos. ¿Qué pasa con la menor cuantía, cotización, licitación? Desaparecen. Menor cuantía, cotización de bienes y servicios, menor cuantía, cotización de obras, desaparecen. ¿Qué nos queda si es que la subasta inversa electrónica no sea la mejor opción para comprar? La licitación, que requiere que el presupuesto referencial sea superior a $10.000, porque ustedes ya saben, lo que no supera los 10.000 o lo que es igual a 10.000 se contrata por ínfima cuantía, siguiendo el procedimiento que se establezca en el reglamento reformado. Cuando la subasta inversa electrónica no es el procedimiento idóneo, es decir, cuando como entidad contratante yo no estoy persiguiendo una mejora de precios, sino que persigo otro tipo de parámetros que van a estar valorados lógicamente, voy a utilizar la licitación. Pero fíjese que ya la licitación tampoco habla de bienes, servicios no normalizados. La licitación habla de bienes, obras y servicios, excepto consultoría, porque la consultoría, ustedes ya saben, tiene el concurso público o la ínfima cuantía. Bienes, obras y servicios tienen tres procedimientos. Ínfima cuantía por su presupuesto, subasta inversa electrónica si es que quiero descuentos, licitación si es que la subasta inversa electrónica no es el procedimiento idóneo. ¿Qué pasa entonces con la ínfima cuantía? En consecuencia, todo lo que no esté catalogado y sea igual o menor su presupuesto referencial a $10.000 va a contratarse a través de esta modalidad. Entonces, verdaderamente que se tienen intenciones muy grandes de reformar la forma en la que se viene comprando históricamente. En lo personal, yo no creo que haya sido una ley tan mala, pero sí fue una ley que no se fue adecuando a las innovaciones o a la velocidad con la que ha venido evolucionando el mercado público. Entonces, yo tengo muchísima confianza de que las reformas realizadas sí van a mejorar la compra pública, al menos la velocidad con la que se compra, partiendo del punto de vista en que ya podemos comprar
todo por ínfima cuantía, obras, consultorías, bienes, servicios normalizados, no normalizados, siempre que no estén en catálogo electrónico por $10.000. Esto va a mejorar muchísimo la velocidad con la que se compra. Más aún cuando ya la ínfima cuantía tiene publicidad en el portal. ¿Qué le falta al portal de necesidades de ínfimas cuantías? Que aparte de los nombres, se publique también cuáles son los precios ofertados de los proveedores, bajo un principio de transparencia. Y yo espero que en las reformas que se hagan al reglamento y en la transformación de la que se está hablando en el gobierno central de todo el sistema de contratación pública, se implemente también la visibilidad para el ejercicio de control ciudadano. Yo como proveedor, ¿de qué me sirve saber que hubieron 6 participantes si no sé en la ínfima cuantía cuánto ofertó cada uno, más allá de que haya cumplido o no los requisitos mínimos establecidos en los estudios, en los términos de referencia o especificaciones técnicas? Quiero ver, porque si se adjudica la oferta, eh, más grande que la mía, bueno, por algo tiene que ser que no cumplí, pero puedo palparlo, verlo, y en caso de que yo me sienta afectado por la actuación de la entidad, porque estoy seguro de que cumplí con todos los requisitos, estoy seguro de la integridad de mi proforma de ínfima cuantía, voy a interponer un reclamo ante el CERCOP. Entonces, vamos a ver ¿qué nos dice el reglamento general al respecto? Nuevamente, no se pueden iniciar contrataciones si no se tiene el reglamento general, porque el reglamento anterior está hecho para la ley anterior. Y por eso es que cuando lleguemos a la parte final de este webinar, usted se va a dar cuenta, ¿sí? De por qué es necesario el reglamento general. ¿Qué reformas nos trae la ley a la fase contractual de los procedimientos de contratación pública? Lo primero, durante el control previo al pago, y esta es una de las peleas más clásicas que existen en la administración pública, y es, el administrador del contrato quiere que se pague para que su contrato se pueda cerrar, y el financiero, por errores de forma o en los documentos o por propias percepciones de su control, no le da paso al pago. ¿Qué exige la ley de contratación pública? Que ese control sea oportuno y coordinado. ¿Qué es oportuno? Que no te demores 15 días en decirme cuáles son los errores y que sea coordinado, que no simplemente tomes tus decisiones y mantengas tu postura de que así es, sino que se converse con el administrador del contrato. ¿Por qué? Porque tú como financiero estás sentado en tu escritorio. El administrador del contrato, en teoría, es el que ha estado al frente de la ejecución del contrato y el que conoce las particularidades de primera mano. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no escuches al administrador del contrato para paralizar un pago? Eso es lo que te está diciendo actualmente la ley de contratación pública. Ese control previo tiene que existir, porque los recursos públicos se tienen que cuidar, pero ese control tiene que ser oportuno y coordinado. ¿Y qué nos dice también la ley de contratación pública? Que cuando existan criterios o posturas distintas entre financiero y el administrador del contrato, prime la postura del administrador. ¿Qué pasa con la responsabilidad? Veo que Michelle de una levanta la mano. Sí, yo sé que hay muchísimas preguntas, pero por favor esperemos al final. Sí, en el final tenemos un foro de preguntas abiertas y uno por uno, a todos los que levanten la mano, vamos a darles la palabra. ¿Qué pasa con la responsabilidad del financiero? No se desvanece. Entonces, para que verdaderamente se desvanezca la responsabilidad del financiero, tiene que aplicar el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
órdenes superiores. Yo como financiero, estas son mis observaciones. Hay una orden de pagar, me niego a pagar por escrito. Mi superior, inmediato superior, orden legítima del director financiero o la máxima autoridad de pago, pues con eso yo tengo que cumplir la orden, pero ya mi responsabilidad está relevada. Ahora, eso no quiere decir que a partir de hoy todas las observaciones van a ser en contra por escrito y para que me autorice mi jefe. Porque cuando estas observaciones no sean razonadas o sean desproporcionales, cámbiame la fecha, cámbiame el punto y coma, que el código del oficio, que falta la copia, que aquí no se ve. Es un montón de tonterías que se inventan los departamentos financieros, porque he estado allí. Cuando eso ocurra, pues también van a haber sanciones, porque no se pueden paralizar y van a ver que dentro de las estipulaciones del contrato se van a establecer inclusive tiempos de pago. Y por fin, la ley de contratación pública ya adopta este principio de la mora purga la mora de nuestro Código Civil, en el que si la entidad no me paga conforme dice el contrato, no me puede exigir el avance o el cumplimiento de la obra, ni el avance o la entrega de los equipos, si es que hay pagos parciales, si es que hay planillas de pagos pendientes. Entonces, cuando el financiero se demora, la entidad entra en incumplimiento. Cuando el administrador del contrato se demora, la entidad entra en incumplimiento. Y cuando la entidad entra en incumplimiento, el proveedor puede decir, hasta aquí llegué. Usted cumpla primero su parte y yo seguiré cumpliendo la mía. Y es un acierto que esté en la ley de contratación pública porque difícilmente tenía cabida en el sector público un principio del derecho privado o del Código Civil, pero hoy por hoy ya lo adopta la ley de contratación pública y no podemos hacer caso omiso, más aún cuando se trata de una cláusula de levante o una cláusula que está allí en el modelo de contrato, que textualmente dice, el pago se realizará en tal tiempo y en caso de retardo injustificado, no se puede exigir el cumplimiento o el avance de la obra, peor aún multar a los proveedores. ¿Ok? Entonces, siguiendo la idea de el criterio del administrador y las órdenes superiores y que los controles previos al pago que tiene que ser oportuno y coordinado, en todo caso, al final del día es el administrador del contrato el que va a responder por sus actuaciones y esta reforma me parece acertadísima para quitarle la idea a los auditores de la Contraloría General del Estado de que el administrador del contrato es también responsable por la calidad de la obra o de los trabajos. El responsable de la ejecución técnica es el proveedor. ¿Cuáles son las responsabilidades administrativas, civiles o indicios de responsabilidad penal para el administrador del contrato cuando no actúe acorde a sus atribuciones previstas en la normativa? Pero si el administrador del contrato demuestra que durante todo el tiempo controló, supervisó, advirtió, inclusive hizo las averiguaciones, las advertencias al contratista por escrito, lógicamente, lo que no está por escrito no existe, pues no debe tener responsabilidades sobre la ejecución técnica de la obra. Como tal, eso recae sobre el proveedor. Y esto es importante también que se marque este precepto legal para cuando la Contraloría quiera auditar un contrato y quiera imponerle las sanciones que se le están imponiendo a un contratista por la ejecución técnica al administrador del contrato, lo cual, de acuerdo a la ley, ya no puede extenderse su responsabilidad a la ejecución técnica. ¿Sí? Eso siempre ha estado mal. Qué bueno que hoy lo tengamos
dentro de la ley de contratación pública reformada, que ya está vigente, por si acaso ya está vigente, que es en ciertos puntos inaplicable, sí, porque necesitamos reglamento, pero en otros que no les quepa la menor duda que ya está vigente. Por ejemplo, las multas ya no se calculan sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes, sino sobre la valoración de la obligación incumplida. En sendos criterios del Procurador General del Estado, se reconocía que estos contratos administrativos, al tener esa característica distintiva de la multa, no tenían como tal, primero, un límite para la multa y segundo, no tomaba en cuenta la entrega exigible del contratista. Por ejemplo, en un cronograma, ¿no? ¿Verdad? De 5 planillas, si el contratista incumplía, mejor dicho, ¿no? ¿Verdad? En la planilla 3 la multa era por lo pendiente de ejecutarse. ¿Pero por qué? Si todavía lo exigible de lo 4 y 5 es en el futuro, porque la ley de contratación pública estaba hecha de esa forma. Entonces, no es que estaba desacertado el criterio del Procurador General del Estado, es que tal vez la ley sí era desproporcional en cuanto a la multa. De decir, en el momento en que se incumple la multa, todo lo que esté en adelante y no esté entregado va a ser tomado en cuenta para calcularse. Hoy eso ya no se hace de esta manera. La multa se calcula sobre la obligación incumplida. Entonces, si en este mismo ejemplo el incumplimiento es de la planilla 3, tengo que valorar ese incumplimiento de la planilla 3 para que la multa sea sobre ese incumplimiento y no sobre lo 1 y 2 que ya pasó y ya entregó, ni tampoco sobre lo 4 y 5 que viene en el futuro o que es exigible en el futuro. Entonces, la ley de contratación pública, esta reforma, reconoce que tal vez era desproporcional, ¿sí? Puede haber un criterio distinto, pero mi criterio personalísimo es que sí, era desproporcional. No tenía sentido multar por una exigencia del futuro, pero al ser, como les decía, un contrato administrativo, pues tiene estas prerrogativas que suelen ser exorbitantes, ¿no? Que a uno le pueden parecer fuera de órbita, leoninas. Ahora bien, en, en cuanto a los porcentajes de multas, pues también ya puede la entidad contratante establecer un porcentaje máximo en razón del monto del contrato. Pero otra vez es el reglamento general el que va a regular esta condición. Entonces, en las leyes anteriores, las multas y en los criterios del Procurador General del Estado, las multas no tenían límites. Se seguían calculando hasta la fecha en la construcción de la terminación del contrato, la construcción de la voluntad de la terminación del contrato, ¿no? Se sale la resolución de terminación, se deja de contabilizar la multa. Se dejaba. Pero hoy la ley de contratación pública permite, y esto es importantísimo, por esto está subrayado con rojo, no obliga, no prohíbe, permite que se establezcan porcentajes máximos de imposición de multas. Vamos a ver qué dice el reglamento general al respecto. Vamos a ver qué regula, cómo lo hace. Sin el reglamento, nuevamente, esta reforma queda todavía pendiente para poderla completar en su interpretación, pero de que no nos quepa la menor duda de que al menos esa desproporcionalidad de tomar en cuenta todo lo pendiente de ejecutar se acabó. Ya no se toma en cuenta lo pendiente, sino lo incumplido. Ahora sí, la ley de contratación pública es clara al respecto. ¿Qué pasa con las garantías técnicas? Había un problema también en la ley de contratación pública que se resolvió.
La ley de contratación pública nos decía que la garantía técnica tenía que presentarse al momento de la firma del contrato. ¿Y por qué era un problema? Imagínese un distribuidor de aires acondicionados. Gana un contrato de $150,000. Decían, bueno, para que usted se pueda sentar a firmar el contrato, tiene que presentarme la garantía técnica del fabricante. Yo decía, pero ¿cómo? Pues si yo estoy esperando que usted me pague el anticipo o estoy esperando hacer la importación para que en las cajas de los equipos venga pegada la carta de garantía y yo poder entregársela. Sí, pero es que la ley de contratación pública dice que es hoy a la firma del contrato, no mañana en la recepción. Entonces se solucionó este gran problema de la garantía técnica. Porque ¿qué pasaba? Contratista que no era distribuidor autorizado, no podía José Morán, sin ser distribuidor autorizado, firmar una carta y decir, yo firmo esta garantía técnica por el equipo y la marca tal. Eso solo lo podía hacer el distribuidor autorizado o el fabricante. Y ahí tenía validez esa cartita. Pero un proveedor que no era distribuidor, simplemente estaba comprando para vender sin esa carta de distribución, estaba en un problema, porque la opción que le quedaba era presentar una póliza o una garantía bancaria por el valor del equipo en calidad de garantía técnica. Puede ser que ese contrato no tenía garantía de fiel cumplimiento, pero como no podía presentar la garantía técnica a la firma del contrato, tenía que presentar una póliza, tenía que gastar más plata. ¿Era eso o que lo declaren adjudicatario fallido? Entonces ya resuelve un problema, un verdadero problema, esta reforma, después de más de 10 años, ¿sí? De que la garantía técnica se presenta al momento de la recepción. Entonces, ¿qué puede ser que se quiera pedir como documentación habilitante? Digo, puede ser para salvaguardar un poco el erario público, un compromiso, ¿no? ¿Verdad? Un compromiso de presentar la garantía técnica del fabricante o de distribuidor, ¿sí? Entonces, con ese compromiso se lo habilita a la firma del contrato y ya luego, al estar este compromiso, o bien como habilitante del contrato, o bien como parte de la oferta, que se pudo haber exigido también como un requisito mínimo de la oferta, se puede hablar de un incumplimiento de contrato, ¿no verdad? Pero ya se soluciona un problema gravísimo que tenía la ley con respecto a las garantías técnicas. Hoy, al momento de la recepción. Punto final. ¿Cuáles son, ahora sí, bueno, antes de irnos a las disposiciones derogatorias, ¿no? Que es un poco ya la parte final de este webinar, estas no son todas las reformas que nos trae la Ley Orgánica de Integridad Pública. Hay reformas a al servicio público, a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pero inclusive hay otras reformas a la misma Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que por tiempo, que por relevancia no han sido incluidas, pero que de todas maneras yo invito a su lectura y a esperar también el reglamento general, a ver qué nos trae, qué sorpresas trae, qué nos dice, cómo se van a aplicar estas reformas. Ahora sí, disposiciones derogatorias. Primero, de entrada, todo lo que se contraponga a lo previsto en la Ley Orgánica de Integridad Pública, otra ley orgánica o inclusive reglamentos generales, normativas internas, completamente derogadas, no existen. Y esto es importante, porque en esta reforma también se le ha quitado la capacidad al CERCOP de emitir normativa secundaria. Y eso es lo mejor que pudo haber hecho la reforma a la ley de contratación pública. Mientras menos oportunidades le den al CERCOP para emitir más normativa que la ley, que el reglamento, va a ser una contratación pública más dinámica y simplificada. CERCOP quiere tener normativa para adecuar los procedimientos, pues vaya, pídaselo al presidente para que en el reglamento de la ley esté la normativa pertinente, pero ya se le quita su capacidad normativa.
no puede ser posible que se haya pretendido que a través de una guía se pretenda condicionar el cumplimiento de una premisa constitucional como pasó en las compras públicas sostenibles. Premisas constitucionales que ya constaban en el reglamento y que de las cuales ya se tenía también en la normativa secundaria los criterios, condicionarlo a una guía completamente desacertada. Y que luego que se publica la guía de una manera sorprendente, nos trae requisitos mínimos cuando el reglamento general habla de obligaciones de carácter contractual. Entonces, esa es una de tantas. eh, Mientras menos chance le den al CERCOP, va a haber una contratación pública más dinámica. Menos chance de, no de controlar, pero de hacer normativa secundaria. Ya se lo prohíbe el reglamento general. Perdón, la ley de integridad pública. ¿Qué artículos se derogan? Artículo 22.1, informe de pertinencia y favorabilidad. Vuelve el perro arrepentido, ya no va el informe que pasó a ser más un checklist que una verdadera revisión de la pertinencia y por lo tanto otorgar el criterio favorable para su publicación. Hubiese sido distinto que la actuación de la Contraloría sea más allá de la del cumplimiento de un checklist. Y aún así, créanlo o no, habían instituciones públicas que pretendían publicar procedimientos sin el estudio de mercado, sin las reformas pertinentes, con errores en los términos de referencia a estudios, los detectó la Contraloría en su momento con este informe de pertinencia y favorabilidad, con este checklist. Aunque parezca sorprendente, cosas tan básicas sí llegaban a faltar en los procesos. Y sí, de alguna manera, se empezaron a filtrar, se empezaron a evidenciar estos errores. Pero ya se cumplió ese ciclo. Aparentemente ya las instituciones aprendieron que este checklist es necesario dentro de los procedimientos y ya la emisión del informe como tal pasó a ser más una demora que una ayuda a la transparencia de la contratación pública. Como les decía, derogados los procedimientos de consultoría, contratación directa, consultoría, lista corta, derogada, por lo tanto, la comisión técnica en consultoría, la cotización y la menor cuantía tanto de bienes y servicios como de obras derogadas también ya no existen en la normativa actual. Se elimina la contratación privilegiada por localidad y tamaño y se habla más de un margen de preferencia. ¿Cuál era esta contratación privilegiada? Pues que en un determinado proceso de contratación, como lo era la menor cuantía, se deje de lado la concurrencia por proteger la industria local o los proveedores locales o a los micro y pequeñas unidades productivas. Ya esta ley de contratación pública habla más de la apertura de estos procedimientos y pues tiene toda esta, digamos, ideología también, ¿por qué no decirlo?, de derechas, de que haya más una libertad que un proteccionismo. Prueba de esto es la exigencia de que las cooperativas pasen a tener calidad de banca y que dejen de tener todas esas prerrogativas que la economía popular y solidaria, el mismo cooperativismo le daba a las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, todo esto va teniendo como acoplándose de todos los frentes con una visión más de libertad. Se derogan los artículos de la feria inclusiva, pero no se elimina el procedimiento, se lo mantiene, ¿sí? Se mantiene el procedimiento de feria inclusiva. Lo que se deroga es un artículo que se menciona en la parte de abajo de la ley, pero se lo contempla como un procedimiento. No sé por qué, imagino alguna presión de las micro, pequeñas unidades productivas para no eliminar este procedimiento.
se los ha escuchado y se lo ha dejado intacto el procedimiento de feria inclusiva, ¿no? Pero la entidad contratante tendrá que ver qué objetos de contratación son los que se adecuan al procedimiento de feria inclusiva como tal, ¿no? Donde la subasta inversa electrónica no sea lo mejor, donde la licitación no sea lo mejor y pues a través de ínfima cuantía no se pueda publicar, ¿no? Pero queda como una posibilidad. Pero procedimientos por excelencia, ínfima cuantía, subasta inversa electrónica, licitación. No es que existe per se una obligación de aplicar una feria inclusiva, como sí lo hay para la ínfima cuantía. Hay una obligación de aplicar la ínfima cuantía cuando mi producto no está en catálogo y cuesta menos de $10.000 o cuesta $10.000. Hay una obligación de hacer una subasta inversa si se supera ese presupuesto o de hacer una licitación si se supera ese presupuesto. Pero la feria inclusiva es más una potestad discrecional que debe tomar la entidad contratante. Y como les decía, pues, la normalización o esta disposición transitoria primera que está derogada, que estuvo en la reforma de octubre del 2013, se elimina. Ya no se va a hablar ni se tiene que hablar de productos normalizados, de bienes normalizados, servicios normalizados, bienes no normalizados, servicios no normalizados. Es un concepto que ya quedó un poco en el pasado y era también muy subjetivo, era muy difícil de aplicarlo al final. Pero ya no se habla de esto, ¿sí? Ya no se habla de esto. ¿Cuáles son? Esas eran las derogatorias, ¿no? ¿Cuáles son las disposiciones transitorias contenidas en la Ley Orgánica de Integridad Pública? Primero, lo lógico. Lo que ya empezó, ya empezó. No se puede aplicar con efecto retroactivo la norma. De todas maneras, la disposición transitoria primera lo deja claro, ¿sí? Lo que ya empezó, ya está publicado, ya empezó, eso sigue con la norma anterior. Ahora, en 45 días es la promesa, o al menos la exigencia, mejor dicho, la exigencia del aparato legislativo para que el presidente de la República dicte el reglamento general. Entonces, lo lógico sería que a partir del 10 de agosto se puedan publicar los procedimientos con la nueva normativa, pero van a ver que eso no sucede. Si van a ver que por ahí hay un desfase a menos que ya esté listo el reglamento general y no se tarden hasta el 10 de agosto del 2025, ¿no? Que una linda fecha para que el presidente pueda emitir el reglamento general, ¿no? Como un grito de independencia. De aquí está el reglamento de contratación pública un 10 de agosto. Tal vez ya está listo y sale antes, ¿sí? Pero fecha límite, 10 de agosto del 2025, es decir, 45 días de la publicación que ocurrió el 26 de junio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, 10 de agosto vamos a tener reglamento y vamos a poder hacer los procesos de contratación pública. Esa es la intención. ¿Qué más nos dice dentro de las disposiciones transitorias esta ley de integridad pública? Que el CERCOP realice una adecuación a los sistemas y plataformas tecnológicas en 120 días a partir del reglamento general de la ley. Entonces, van a haber cosas que al 10 de agosto sí se van a poder hacer. Contando con un reglamento general, yo ya voy a poder aplicar la cláusula de multas de manera adecuada, que era lo que me faltaba para conectar el artículo reformado, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que el artículo reformado me hacía referencia a que el reglamento va a decir en qué casos se puede establecer el límite de la multa? Ok, cuando salga el reglamento ya lo puedo hacer, porque no necesito el sistema. Pero ¿qué pasa con la publicación de los procedimientos que sí necesitan una reforma del sistema? Pues no se van a poder hacer hasta que estén adecuados. Entonces, a pesar de que el 10 de agosto se publique el reglamento general, van a haber situaciones que no se van a completar sino hasta diciembre y si es que el CERCOP logra habilitar todos los sistemas, adecuar todos los sistemas al reglamento.
Entonces, 120 días contados desde el 10 de agosto son 8 de diciembre del 2025. ¿Podemos cerrar el año con un portal de compras públicas actualizado? Esa es la verdadera pregunta, es el reto. Esto no va a ser fácil. Me parece que son tiempos muy cortos y la verdad es que mis mejores deseos para los que están adelante de estas reformas, para los que están adelante de estos proyectos, y ojalá se logre, si no es el 8 de diciembre, antes. ¿Ok? ¿Qué capacidad tiene el CERCOP en estos casos? Ya no tiene capacidad normativa o reglamentaria, pero en este caso particular, como una disposición transitoria, como no están listos los sistemas, como no tengo reglamento general, el CERCOP puede emitir directrices para la normal continuidad de las contrataciones públicas. Entonces, a lo largo del año, el CERCOP va a seguir publicando directrices para poder hacer compra pública, que hasta el 8 de diciembre, en algunos casos, no se van a poder hacer, que hasta el 10 de agosto, en algunos casos, no se van a poder hacer. Hoy hay cosas que ya se pueden implementar en las instituciones públicas en base a estas reformas, pero que no se podrán sino hasta el 10 de agosto. Otras que no se podrán sino hasta el 10 de agosto. Y otras más que no se podrán hasta el 8 de diciembre. Entonces es muy difícil hacer un listado de lo que sí, lo que no, lo que sí, lo que no. Pero acá la lógica es, si ya tengo una ley y si ya en el reglamento está claro cómo hacer un procedimiento que no depende de un sistema informático, pues el 10 de agosto, contando con reglamento general, puede implementar sin más, sin necesidad que el CERCOP notifique, sin necesidad que haya un escrito del presidente, sin necesidad que nadie diga nada. Se publica el reglamento y yo cumplo con la normativa, pero lo que depende del portal, pues lo cumplo a partir de la implementación del portal. No puede ser de otra forma. Y ahí sí, como les decía, es el CERCOP el que va a decir, ¿qué hago? Porque la misma ley de contratación pública, ni siquiera el presidente, sino a este Servicio Nacional, le da esa potestad de decir, usted va a tomar las riendas hasta el 8 de diciembre de cómo vamos a hacer para seguir comprando, porque los cambios no se dan de la noche a la mañana. Entonces se repite un poco la historia del 2008, cuando cambia la ley de contratación pública, y en el 2009 nace el reglamento general. Casi un año sin reglamento. Se repite casi la misma historia. Esperemos que ya contando con esa experiencia del pasado, pues no se repitan los errores hoy. Insisto, mis mejores deseos para el CERCOP. Un listado de pendientes en el reglamento general, solo para que ustedes los tengan mapeados. Ahí le quedan a ustedes en las diapositivas para que lo revisen. No voy a hablar. De hecho, se pierde mucho tiempo hablando de cada uno de estos, pero están allí identificados, ¿no? Al menos de lo que hemos conversado hoy, esto está pendiente en el reglamento. ¿Ok? ¿Qué nos ha dicho el CERCOP el mismo 26 de junio? Felicitaciones al CERCOP y a su director. Primero, los procedimientos de contratación con fase precontractual iniciada hasta el 26 de junio continúan aplicando la normativa anterior y para esto hay que decirlo, artículo 41 define hoy a la fase precontractual que nos dice desde la publicación de la resolución de inicio hasta la adjudicación o declaratoria de desierto. No hay cómo perderse. Ustedes tienen los conceptos sólidos, ustedes han sido mis estudiantes y saben que todo está en la normativa. Y el CERCOP me está diciendo, todos los procedimientos que hasta el 26 iniciaron su fase precontractual se rigen porque es por esa norma.
Entonces no me, pero ¿cuándo inicia la fase precontractual? ¿Con qué documento? Que si yo estoy aquí, que yo estoy por acá, que yo tengo lo de aquí, pero tengo que hacerlo de acá. No hay cómo perderse. El mismo reglamento general te responde. La fase precontractual es desde la publicación de la resolución de inicio. En resumidas cuentas, si usted no publicó la resolución de inicio, no puede decir que se encuentra en la fase precontractual. Lógicamente, si se encuentra posterior a ello, sí. ¿Ok? ¿Qué más nos dice el CERCOP? Con respecto a la fase preparatoria, hay un rango de tiempo, hay un límite de publicación. Usted no puede estar en fase preparatoria para toda la vida y querer usar la normativa anterior. Los procedimientos de contratación que hayan iniciado su fase preparatoria hasta el 26 de junio continuarán aplicando en la fase precontractual la normativa que se encontraba vigente al momento del inicio de la fase preparatoria, que es la normativa anterior, siempre y cuando se publique la resolución de inicio el 31 de julio o antes. Si usted ya tiene un procedimiento en el PAC o con informe del levantamiento de necesidad institucional, publíquelo hasta el 31 de julio porque luego va a ser un problema. Dudo que el reglamento general esté el 10 de agosto, ojalá esté antes, pero siempre han habido demoras. Ojalá yo me equivoque y salga antes del reglamento para que no se afecten las compras públicas. Pero no sabemos lo que pueda pasar. Si ya tengo mi procedimiento en etapa preparatoria iniciada, voy a hacer lo posible para publicarlo el 31 de julio y continuar con la ley anterior. Es decir, no ha cambiado nada para esos procedimientos en fase preparatoria. Otra vez, ¿cuándo inicia la fase preparatoria? De acuerdo al reglamento general, lo que está planificado o lo que tiene informe de necesidad. Está clarito, no hay cómo perderse. Entonces, publiquen sus procesos de contratación hasta el 31 de julio para que no haya esa necesidad de esperar el 10 de agosto que salga el reglamento, esperar el, em, la adecuación de los sistemas informáticos del CERCOP. Que lo más probable es que cuando ya el CERCOP esté viendo de que se está quedando sin tiempo, capaz van a dar más tiempo, ya no va a ser 31 de julio, sino va a ser, no sé, 15 de agosto o 10 de agosto. Lo lógico es que esto haya sido 10 de agosto, porque es cuando sale el reglamento general. ¿Qué pasa entre el 31 de julio y el 10 de agosto? Nada, nadie puede publicar porque no hay reglamento y porque ya el CERCOP me dijo que hasta el 31 podía publicar. ¿Se dan cuenta? Entonces, algo pasó allí que no hubo una concordancia entre cuando nace el reglamento general y se acaba la oportunidad para publicar mi proceso con el reglamento anterior. Hay 10 días de diferencia, ¿no? Puede ser que yo me equivoque y el reglamento salga antes. Y ya el 31 de julio tengamos reglamento nuevo. Y ya el 1 de agosto podamos hacer procesos con reglamento nuevo. ¿Qué más nos dice esta resolución del CERCOP respecto a las disposiciones eh, para poder continuar y garantizar la continuidad de las compras? Que las actualizaciones de los nuevos montos en licitación, subasta inversa y concurso público se efectuarán el 31 de julio. Pero de nada sirve tener una actualización de montos si no hay un reglamento general definido con un procedimiento definido para estos procesos, ¿no? Habrá que ver si el CERCOP dice utilice los mismos pliegos, utilice el mismo sistema. Hay que ver qué va a pasar. Una reforma a la ley de contratación pública como esta no ocurre de la noche a la mañana. ¿Ok? El 31 de julio se va a deshabilitar del MFC menor cuantía, cotización, contratación directa consultoría, lista corta consultoría. Claro, porque usted tiene hasta el 31 de julio para publicarlo si es que ya está en fase preparatoria. Ya con esto se acaba, es lo que le está diciendo el CERCOP.
Numeral 3. A partir del 1 de agosto, acuérdese que el 31, según el CERCOP, es el último día que usted tiene para publicar. Los procedimientos que no hayan iniciado su fase precontractual aplicarán las nuevas disposiciones y herramientas. Para mí, aquí se genera una preocupación, porque el 1 de agosto yo no tengo reglamento general y hay temas que necesariamente el reglamento general tiene que regular para yo poder aplicar los nuevos procedimientos. Es decir, los procesos de contratación pública no pueden nacer huérfanos, sin reglamento general. Y esta, en particular, esta disposición es la que a mí me preocupa. ¿Cómo usted me pide aplicar las nuevas disposiciones sin un reglamento general? Pero insisto, puede que yo me equivoque y que tengamos reglamento para el 1 de agosto. Y a propósito, asistan a la capacitación del CERCOP. Yo he visto en las redes sociales del CERCOP que va a dar una capacitación como de 4 horas. em, el doctor Stalin Andino va a dar una capacitación de 4 horas. Escuchemos. Tal vez todas estas cuestiones, preguntas, preocupaciones que estamos planteando el día de hoy se respondan mañana. Entonces, inscríbanse y asistan a la capacitación del CERCOP, va a ser mi recomendación. Pero esta en particular, esta disposición, es la que a mí me preocupa. ¿Cómo aplico si no tengo reglamento? ¿Cómo aplico si es en diciembre, cuando el CERCOP va a arreglar las herramientas? ¿Ok? Para las ínfimas cuantías, no entiendo por qué me dice que podrán aplicar a partir del 7 de julio, lo del monto, ¿no? ¿Verdad? Lo del monto de la ínfima cuantía, esto ya debió permitirse. Así, si el procedimiento está normado, ya tengo un portal de ínfimas, lo único que tengo que hacer es mi presupuesto referencial, ¿no? Pero algo hay ahí, ¿no? Habrá que ver si quieren hacer algo en el portal de necesidades de ínfimas cuantías. Habrá que ver, sí, habrá que ver, pero el procedimiento está normado en el reglamento general. No necesito esperar para esto, ¿sí? Pero ahí está, ¿no? El CERCOP es la autoridad que por efecto de la ley tiene esa capacidad, mientras todo se pone en orden, de emitir las directrices. Se le quita capacidad normativa, pero le dice el legislativo, lo necesitamos hasta que todo esté listo, para que usted diga cómo no se va a interrumpir la compra pública. Entonces, por eso ellos nos dicen, a partir del 7 de julio rige el nuevo monto de las ínfimas cuantías. Entonces, si por ahí usted tiene un proceso de estos de que ya apuntaba a una subasta, que apuntaba a algún tipo de procedimiento diferente, que superaba los $7.200 y que no supera hoy los 10.000, espera hasta el 7 de julio, publique la ínfima cuantía y haga rápido el procedimiento. En menos de una semana ya se puede tener la orden de compra. Disposición general primera, se suspende la aplicación de la guía para la aplicación de criterios de sostenibilidad de los procedimientos de contratación pública. Yo aquí les comparto el webinar que hice en su momento y he sido muy crítico. No podemos esperanzarnos en una guía para cumplir la normativa, porque si no me va a tener que hacer una guía para la ínfima cuantía, me va a tener que hacer una ínfima para la cotización, para la subasta. Entonces, ¿en qué mundo vivimos en que la guía que emita el CERCO pueda legislar más que una premisa constitucional, más que el propio reglamento general vigente? Entonces, a la final, los invito a ver el video, ¿sí? Los que no tuvieron la oportunidad de asistir, está colgado en YouTube, ahí hay otros videos interesantes también, y, y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Saquen sus propias conclusiones, pero ya, al menos el director general del CERCOP actual dijo, sáqueme eso, sí, sáqueme eso porque no tiene, primero, el sentido normativo y segundo, como les decía, llamaba la atención que se hable de requisitos mínimos de exigencia en la fase precontractual, ¿no? Y si hoy tenemos ya
un principio de simplificación, pues tengo que olvidarme de ponerle más trabas a los proveedores para que participen en los procesos. Al menos eso. ¿De acuerdo? Entonces queda ahí el link para que puedan asistir. Les voy a compartir las presentaciones ahora mismo antes de iniciar el foro de preguntas abiertas. Se los voy a compartir aquí al mensaje de la sesión para que lo puedan descargar. Y sí, por supuesto, vayan levantando la mano para dar paso al foro de preguntas abiertas. A ver, aquí van las presentaciones. Walter, usted las estaba pidiendo. Pues descárguenla directamente ahí de la sesión de Zoom, por favor. Muy bien, vamos en orden de llegada. Michelle Jiménez, la escucho. Hola, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Yo sí tenía, bueno, dos preguntas. La primera era referente al tema de la responsabilidad entre el administrador y el financiero. Yo he sido de las dos partes, la parte financiera y en un momento también fui administradora de contrato. Eh, y sí me preocupa un poco el tema de la responsabilidad en el financiero, porque aunque apliquemos el artículo 41, ¿verdad? En el que cuando la máxima autoridad nos dispone ya a pagar o pagar, este, al momento muchas veces ha pasado que cuando hacen exámenes o hacen revisión, nosotros los financieros, en el caso, por ejemplo, en que yo tenga la autorización de mi máxima autoridad, igual yo voy a tener una responsabilidad solidaria. Eso ha pasado. Ese por un lado. Por otro lado, he tenido problemas cuando yo he sido la financiera y he tenido muchísimos problemas con los administradores. ¿Por qué? Muchas veces nos echan la culpa a los financieros que nosotros nos demoramos en el proceso del pago. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a financiero o a control previo no llega la documentación completa, no cumplen con la metodología de trabajo, con la documentación soporte que debe tener el expediente para poder proceder al pago. Y por más que querramos como financiero o de pronto como que aplicar por último el artículo 41, no se puede proceder al pago porque no están los documentos habilitantes completos para pagar. Entonces sí es una responsabilidad muy grande como financiero poder pagar un proceso que no está completo. Por eso digo, yo he hecho las dos partes y en las dos partes sí es verdad, sí hay personas que hacen control previo y como usted dice, por una coma regresan las cosas. En ese caso, nosotros, por ejemplo, a veces pedimos incluso hasta, como a veces ayudábamos al mismo administrador, cuando nos daban un borrador del acta de entrega-recepción, nosotros incluso le revisamos el Word para que todo esté completo y evitar pasar tiempo. Pero como digo, hay casos y casos. Eso por un lado, sí me preocupaba el tema porque igual vamos a tener una responsabilidad si sea solidaria, pese a que apliquemos el artículo 41. Lo otro es, tenía una duda referente a las personas que tenemos ya que hacer la renovación de nuestro certificado de operadores. Por ejemplo, bueno, me toca hacerlo en agosto, pero quería hacerlo antes. Ya sería mi tercera renovación. Eh, ¿Qué es lo que vamos a aplicar? ¿Qué nos van a tomar? O nos van a hacer preguntas referente a la normativa antigua y puede haber una confusión, o nos van a hacer los exámenes basados en la normativa nueva. Eso tengo la duda, porque van a haber preguntas confusas y no sabremos si vamos a tener que contestar base a la normativa nueva ahora o esas preguntas están hechas aún con esas normativas anteriores. Esa era mi duda, estimado. Bueno, en base a la eterna pelea entre el área financiera y los administradores de contratos, sí, es muy complejo, más aún cuando hay pagos que no tienen
documentación habilitante que está expresamente estipulada en el contrato como un acta de entrega, o cuando el mismo acta de entrega no cumple con la forma prevista en la normativa vigente, ¿no? Que tiene que tener antecedentes, los resúmenes operativos, las liquidaciones de los plazos, las liquidaciones de las multas, eh, cumplimiento expreso, etcétera, 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 ¿no? ¿Verdad? Claro, ahí se evidencia que se está devolviendo el pago por una situación justificada. Si nosotros regresamos a la lectura de la reforma, nos habla de cuando el pago se detiene de manera injustificada. Y retomando lo de la responsabilidad, que haya ocurrido, que se acarrea responsabilidad a pesar de haberse negado por escrito, no quiere decir que esté bien. Eso en una instancia, digamos, de una predeterminación de la Contraloría General puede ocurrir o por desconocimiento de los auditores o por cualquier situación, pero ya en una instancia judicial, cuando se judicializa esa responsabilidad, la Contraloría pierde, qué sé yo, 8 de cada 10 juicios los pierde precisamente por estos temas. El artículo 41 de la misma Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice textualmente: si el superior insistiere por escrito, los servidores cumplirán la orden, pero la responsabilidad recaerá en el superior. Entonces, no está bien que tengan responsabilidades solidarias. Insisto, que haya pasado, no me sorprende, pero no está bien. No, no debería ocurrir. Sheila, la escucho. Hola, buenas noches. Verá, me genera una duda. Estaba hablando de lo que es publicar procedimientos. Por ejemplo, yo ayudo, bueno, me contrataron para hacer ayudar a un GAT parroquial, subir la parte de compras públicas. Y estoy atrapada porque tengo que, hay un proceso de menor cuantía y quieren subirlo, o sea, quieren que se lance el proceso. Todavía yo no se había iniciado lo que son papeleos, el proyecto ya está, pero papeleos en sí de la fase inicial, la fase preparatoria, no hay. Entonces yo no sé si es que si aplico la ley actual o la anterior. Y si lo lanzo como menor cuantía, ¿tengo que aplicar lo que dice la ley o lo lanzo como licitación, pero no me va a dejar por el monto porque el monto es mínimo? Usted puede publicar la menor cuantía hasta el 31 de julio. Si está en el PAC o si tiene un informe de necesidad, que es lo que el reglamento dice cuando nace la fase preparatoria. Si no está en el PAC, si no tiene informe de necesidad suscrito el 26 de junio, no tiene cómo publicarlo hasta el 31 de julio. Si ya pasa el 31 de julio y usted no sube la resolución de inicio, se acabaron las menor cuantía, la cotización, la lista corta y la contratación directa. Ok, entonces necesito bueno, el informe de necesidad no está. Lo que sí estaba era contemplado en el PAC. Bueno, ahí tienen su respuesta. No se demoren más, tienen hasta el 31 de julio para publicar todos sus procedimientos planificados, porque de acuerdo al reglamento general, la planificación da paso a la fase preparatoria. Y esto concatenado también a la reforma que vimos ya el día de hoy en este webinar, que nos dice, para yo poder planificar y tener un ítem en el PAC, necesito mi informe de necesidad. Eso ya está en la reforma. Entonces, siguiendo esa línea de ideas, me voy al reglamento vigente y me encuentro con algo similar, que me dice la fase preparatoria nace con el PAC o con el informe de necesidad. Gracias, abogado. Muy amable. ¿Ok? A las órdenes. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Qué les pareció el webinar? ¿Hay algo que haga falta?
La escucho, Cielito, adelante. Muy buenas noches, abogado. Quería hacerle una consultita. Yo soy proveedora y en sí presento menores cuantías, licitaciones, cotizaciones en obras. Entonces, me queda la inquietud. Hasta el 31 de julio debemos presentar, digamos, las aceptaciones de las menores cuantías. Hasta el 31 de julio se presenta normalmente, como No, estábamos haciendo, o a hasta, partir del 7 ya presentamos. hasta el 31 de julio tienen las entidades para publicar sus menor cuantía. Y de acuerdo al cronograma, usted puede tener 2 o 3 días más para la manifestación de interés. Eso ya depende del cronograma del proceso. Pero después del 31 de julio, así como está la resolución y si se mantiene en firme la postura del CERCOP, hasta el 31 de julio se puede publicar la menor cuantía, la cotización, la contratación directa consultoría o la lista corta consultoría. El 1 de agosto ya no va a existir en el portal de compras públicas menor cuantía, cotización, contratación directa o lista corta. Perfecto. Muchas gracias. Gina, la escucho. Buenas noches, doctor. No, solo por agradecerle y felicitarlo por esta iniciativa. La verdad que uno empíricamente, porque no es abogado, ha leído el nuevo proyecto, pero usted acertadamente ha disipado muchas dudas. Y claro, lo que no se ha podido es porque aún no está el reglamento actualizado. Pero le agradezco y quería preguntarle algo. ¿De pronto no va a hacer algún curso para quienes vamos a aplicar en el rol de jefes de compras públicas? Bueno, de hecho, si ustedes vieron en el registro, está más o menos el estudio de qué cursos están ustedes buscando. He planificado hacer no un curso de jefe de compras públicas, pero sí un curso avanzado de contratación pública. Y aprovecho también su comentario para invitarlos. El día viernes 4 de julio vamos a hacer un nuevo webinar a cargo del abogado Luis Ron, que nos va a hablar de las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público, Ley Orgánica de Empresas Públicas y todo lo relacionado a lo laboral en el sector público. Así que viernes 4 de julio, reformas de esta misma Ley Orgánica de Integridad Pública al talento humano, enfocado a lo laboral. Así que esperen, si no es hoy día, el día de mañana sacamos asimismo la publicación para que ustedes se puedan registrar, pero desde ya los invito a estar pendiente a nuestro Instagram, en el cual así como se registraron, de manera automática ustedes comentan, les llega el link, les llega el registro y pues participen de estos webinars que son para ustedes, ¿sí? Son para que lo aprovechen. Así que nuevamente repito, reformas laborales, viernes 4 de julio, 7:45 de la noche, ¿ok? Estén pendientes a Muchas las redes gracias. sociales, por favor. Gracias a usted por sus comentarios también. Elías, lo escucho. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Una consulta le quiero hacer eh, acerca de ¿cómo es? Del curso que dijo de compras pública más avanzado. ¿Para cuándo estaría ese curso? ¿Sí me escuchó? Sí, muchísimas gracias por su consulta. Yo quisiera esperar agosto que ya tengamos reglamento. De nada me sirve dar un curso de contratación pública avanzada con un reglamento que se va a derogar. Así que si no pasa nada y tenemos un nuevo reglamento el 10 de agosto, pues ya ese fin de semana del 10 de agosto o luego del feriado podemos arrancar con el curso. Entonces, la parte comercial me dijo, todos los asistentes tienen descuento que igual se lo van a hacer llegar al correo electrónico de ustedes, pero yo no puedo decir fecha o no puedo adelantar fecha sin tener un reglamento y tampoco los puedo hacer asistir a una capacitación de contratación avanzada bajo un reglamento que se va a derogar. Así que muchas gracias también por su pregunta, a estar atentos
a las redes sociales y que no les quepa la menor duda que a su correo electrónico les va a llegar la invitación para que ustedes se puedan registrar de manera anticipada y no se queden sin cupos, ¿sí? Primero, mis estudiantes siempre están primero, ¿sí? Así que gracias. Marjorie, le escucho. Ya. Doctor, otra Sí, consultita, sí, disculpe. Elías, por favor. Sí, adelante. Ya, disculpe. Yo estaba buscando en la normativa acerca de las ínfimas. ¿Qué tiempo puede el proveedor entregar el, una compra? O sea, a partir de la multa. Después, o sea, ya se le cumplió el plazo. Ya. Y estamos esperando, pero él dijo, no, ¿sabe qué? Solamente, o sea, por lo que ya él ya sabe que va a pagar el 1 por 1000 por cada día de retraso, pero dice que él puede esperar hasta 50 días, dice. No. Al día uno de retraso, él ya está incumpliendo la orden de compra o el contrato, y esto no aplica solo para ínfima cuantía, sino también para contratos. ¿Qué quiere decir? Que al día uno de incumplimiento, usted ya puede iniciar un procedimiento de terminación unilateral de esa orden de compra o de contrato. La ley de contratación pública actualmente le da 10 días para que puedan cumplir o subsanar a partir de la notificación. Pero no es que tengo que esperar que las multas alcancen el 5% de las garantías de fiel cumplimiento o 50 días, como usted lo dice. Él tenía un plazo que cumplir. Se demoró un Claro, día más, ya incumplió el plazo de ejecución, ya puede iniciar un procedimiento de terminación unilateral. Esto no quiere decir que se va a terminar inmediatamente. Lo invito a que lea la ley de contratación pública, el reglamento general con respecto al procedimiento para terminar unilateralmente el contrato. ¿Ok? ya. Marjorie, Gracias, te doctor. escucho a las órdenes. Buenas noches, Marcel. Muy agradecida por esta capacitación que nos está brindando. Y mi consulta es la siguiente. En el caso de una contratación que la tenemos en el PAC, pero por algún motivo hubo un error en el tipeo o en el objeto, la determinación del objeto de contratación y se necesita hacer reformas, ¿es procedente realizar la reforma y luego nuevamente y publicar el proceso o no se consideraría mejor hacer las reformas? Por supuesto, porque ya está iniciada su fase de preparatoria y a Mm. partir de allí es que se marca la posibilidad o no de publicarlo, eso sí, hasta el 31 de julio. Entonces, apurarse con la reforma, hacer todo lo que haga falta para ese proceso y publicarlo antes del 31, porque de ahí se acabó. Ya, gracias. Maite, la escucho. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Primero agradecerle por sus conocimientos y siempre estar pendiente de sus estudiantes. Una consulta. En el caso que nosotros manejamos obras como contratista, ya no hay ni cotizaciones ni menores cuantías, pero para este caso todas las obras que sean más de $10,000 tendríamos que hacer desagregación tecnológica y todo lo que compete a una licitación de obra. Precisamente el tema de valor agregado ecuatoriano y preferencias por producción nacional es algo que está pendiente en el reglamento general. Pero para esos procedimientos que inician el 1 de agosto, pues se seguirá aplicando el reglamento vigente. Y el reglamento vigente dice cuál es el monto para que la licitación tenga que cumplir con un estudio de desagregación tecnológica. Entonces sí, ¿de acuerdo? Sí, eso justamente he estado apagado el micrófono. La pregunta era que entonces en ese caso tendríamos que bajar la oferta económica tal cual como se hace una licitación. ¿Cómo bajar la oferta económica? Esa Lo parte que no la entendí. en la licitación nosotros presentamos a la baja y ahí es el puntaje. Entonces, como en los procesos pequeños simplemente nos adheríamos al presupuesto, ahora tendríamos que bajarnos hasta en los presupuestos pequeños. Es como tal como funcione el pliego del procedimiento. Si hasta el 1 de agosto no se reforman los pliegos, pues se va a tener que seguir haciendo igual.
Y si se tiene que presentar o no la desagregación tecnológica del proveedor, va a depender si la entidad exige o publica el proceso con desagregación tecnológica independientemente de cuánto se baje en la oferta económica. Todo va a depender del pliego. Sus preocupaciones como proveedores son comprensibles, pero tienen un poco más fácil, por así decirlo, tienen un poco más fácil el trabajo porque ustedes se subordinan a lo que publica la entidad contratante en su pliego de contratación, que son los que verdaderamente la van a tener más difícil hasta que ya se esclarezca todo. Entonces, Maite, a seguir las indicaciones del pliego y toda duda, como proveedor que yo tenga, toda duda dentro de un procedimiento, se la hago directamente a la entidad contratante en el portal y ellos me van a responder sí, no, por qué, para Listo, cada proceso en particular, listo, muchas gracias. a las órdenes. Luis, Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias por el temario que nos ha ayudado instruyendo un poco y nos ha sacado de muchas dudas. Al respecto, tengo tres inquietudes. La primera, no se puede manifestar que si voy a sacar una consultoría y es un presupuesto menor a 10.000, ¿podría sacarle como ínfima y también podría sacarle como subasta? no, no. Las consultorías solo se hacen de dos formas. Ínfima cuantía, si es hasta $10.000, y concurso público si supera los 10.000. ¿Cuál es la segunda pregunta? Ya, ok. Em, la otra, nos hablaba del artículo 41, esto de que ahora nosotros como contratistas eh, podríamos paralizar los trabajos en el caso de que no nos paguen, que hayan los pagos retenidos. ¿Después de cuánto tiempo eh, podríamos nosotros como contratistas paralizar los trabajos si no nos han pagado? Ejemplo, abogado. El año anterior contraté con el Ministerio de Educación que paga finanzas, pero se han demorado en cancelar 6 meses una planilla. Y sin embargo, ya el plazo terminó, la obra se entregó y todo, y nosotros no tenemos, salimos perjudicados. Entonces, ¿cuánto tiempo a partir de que ya está aprobado todo deberíamos esperar para poder nosotros aplicar esto? Ok, lo primero para responder esta pregunta es que los contratos suscritos con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública se rigen por la normativa anterior. ¿Qué nos dice la Ley de Integridad Pública hoy? Que como una cláusula obligatoria, el contrato va a decir, el pago se realizará en 15 días a partir de la autorización de la planilla, por ejemplo. Eso va a estar en el contrato. Entonces el contratista ya sabe que al día 16 él dice hasta aquí llegue. Puede hacerlo, ¿no? No obligatoriamente lo va a hacer. Algunos contratistas, por una decisión, digamos, más estratégica, gerencial, van a decir, yo quiero quedar bien con la entidad, voy a seguir trabajando. Pero se le permite al contratista en este caso. ¿Qué contratos pueden aplicar esta disposición? Aquellos que se firmen con la ley vigente, aquellos que nacen con la entrada en vigencia de esta ley, no los anteriores. ¿De acuerdo? Tercera pregunta. Sí, muchas gracias. La tercera pregunta va, eh, yo estoy queriendo publicar una consultoría. eh, Me encontraba en la fase precontractual. Tengo el informe de necesidad, los TDRs que se hicieron para solicitar las proformas por medio del portal. Lo que no tenía es las documentaciones de la selección del proveedor. Esas ya están con fecha actual o con fecha de hoy. Entonces, este proceso lo podría seguir aplicando, o sea, publicarle o hacerle la invitación directa al consultor hasta el 31 de julio, o tengo que esperarme a la nueva. Sí, la regla general es todos los procesos que ya empezaron y que se publique la resolución de inicio hasta el 31 de julio, continúan con la ley anterior, indistintamente de en qué etapa se encuentren. Todo lo que ya empezó y lo que se publique hasta el 31 continúa con la ley anterior. Ya, muy amable abogado, le agradezco.
A las órdenes, gracias a usted por sus preguntas. Yesenia. Máster, buenas noches. Bueno, primero agradecerle de igual manera por impartir sus conocimientos. Muy agradecida de igual manera. Y una consulta nada más si de pronto se nos va a facilitar el video del webinar de ahorita. No sé si de pronto será factible. Sí, por supuesto, sin ningún problema. Yo considero que de aquí, si no es mañana, puede ser más o menos el miércoles, el video va a estar cargado en nuestro canal de YouTube. Entonces, estar pendientes a nuestro canal de YouTube. Ustedes ponen allí Morán Consultores o le dan clic al enlace que está el video de las compras sostenibles en la presentación que les envié y ahí van a ver este webinar sin problema. Pero lo más importante es que ustedes como estudiantes pues lo tuvieron de primera mano. Si alguien más lo necesita, estoy seguro de que le va a ser de ayuda también, pero puede ser que mañana o por el jueves ya esté cargado en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. ¿Ok? Muchísimas gracias a ustedes por seguir confiando en lo que nosotros hacemos y por darnos la oportunidad de hacer lo que nos apasiona. Em, Tengo aquí al abogado Luis Ron, estoy seguro de que va a reforzar la invitación que yo ya hice para el 4 de julio, abogado. El auditorio es todo suyo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte y de igual manera saludar a todos los presentes. Sí, complementando la invitación que se ha realizado, nuevamente los espero el día viernes para llevar a cabo una capacitación en referencia a las últimas reformas en el ámbito laboral. Especialmente va a ser dirigido a temas de talento humano, obviamente conforme todas las modificaciones y las actualizaciones, por así decirlo, que se está llevando a cabo dentro de lo que conlleva toda la esfera público especializada en temas de talento humano. Agradecerle por la invitación y bueno, los espero el día viernes. Muchísimas gracias, abogado. Pues yo voy a ser también uno en este caso, ya del lado de estudiante, voy a ser su asistente pues tendremos ahí las preguntas pertinentes. No sé si Yesenia Benavides tenga todavía dudas, porque veo que tiene levantada la mano aún. ¿No? Ok, No, Máster, mil disculpas. Muchas ok, gracias. no se preocupe. Entonces, para mí ha sido nuevamente un gusto, espero que hayan disfrutado también y aprovechado este webinar. No se olviden de asistir al webinar que va a ser el CERCOP. No se olviden de registrarse también al webinar que vamos a tener de talento humano el día viernes. Y pues de mi lado, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado.